Paulina es una lingüista que se dedica a enseñar las obviedades y quizá algún día las sutilezas del lenguaje humano a los robots, como ella lo cuenta. Tiene un máster en lexicografía hispánica por la Real Academia Española y ha trabajado en el área de Machine Intelligence de Google y actualmente diseña apps para AT&T y un montón de cosas más. Pero bueno, estamos muy contentas de que hoy venga a compartirnos su experiencia con nosotros y pues tú nos dices cuando estés lista. Pero bueno, me da gusto ver varias caras conocidas aquí. Bueno, no las veo, me las estoy imaginando, pero los conozco sus nombres. Gracias por unirse. Espero que les resulte de alguna utilidad la charla, porque la preparé en función de eh, como de aquellas cosas que no sabemos, o al menos yo personalmente las ignoro, y como he hablado con varios colegas y nunca han salido a la conversación estos temas, me imagino que tampoco los conocen y entonces doy por hecho que no son cosas muy conocidas en el ámbito. Creo que todos aquí compartimos una cosa, entramos a este mundo, a esta industria, sin que nos haya preparado la escuela para ello. Llegamos aquí a la tecnología desde otras áreas e incluso si llegamos aquí desde las áreas, desde el área de la tecnología, no necesariamente fuimos preparados para saber la historia de los asistentes conversacionales, ¿no? No creo que ninguno de nosotros hayamos tenido una materia así. Entonces, esta presentación la preparé también con ese ánimo, no solo decirles a ustedes lo que seguramente ya saben, algunos de ustedes, algunos otros no, que es cómo entrenamos actualmente a los bots con la tecnología de redes neuronales, sino cómo también esto tiene un antecedente y cómo además no por haber tecnologías nuevas reemplazan a las anteriores. Hace poco hablaba con un colega amigo mío de cómo el hecho de que el microondas exista no ha reemplazado que exista la fogata, ¿no? Entonces, ahora, sobre todo que estamos hablando de GenAI generativa y de grandes modelos de lenguaje, quizá nos dé por pensar que ya el futuro llegó y entonces la forma en que entrenamos los bots ya no va a figurar en el mapa y que quizá nos tengamos que buscar otro trabajo o aprender cómo hacer esto o hacernos científicos de datos, no lo sé. Pero no creo que necesariamente sea así, porque, bueno, por un lado eso, el microondas no reemplazó a la fogata, digamos que cumplen eh, funciones distintas. Todos sabemos que una tortilla va a saber mucho mejor en un comal que en un microondas. Y por otra parte, la tecnología tiene una deuda, ¿no? Porque una cosa es hablar de lo que la tecnología o aquellos que se dedican a vender tecnología nos dicen que es capaz de hacer, y otra cosa es lo que efectivamente es capaz de hacer con nuestras necesidades de usuario, de producto, con nuestros use case, ¿no? Entonces, no sé si ya tienes la presentación por ahí, Eli. Ya la estoy compartiendo, ¿no? ¿Sí la ven? Ah, Sí. yo soy la persona que está en otra cosa. Ok, perfecto. Si me ayudas a pasar a la siguiente y después también a la siguiente, por favor. Bueno, aquí es donde tengo un video que me gustaría mostrarles. No sé si le puedes dar clic ahí a ver si se abre y se comparte con audio. Es el video de Sundar en el 2016 o 17, no me acuerdo, donde presenta las habilidades del asistente de Google. No sé si ustedes ya han visto esta presentación, pero es una presentación donde Sundar llega a decir, creamos el asistente y esto es lo que es capaz de hacer. Entonces, la presentación va básicamente de él pidiéndole a su asistente que agende una cita para una peluquería y también a su asistente que agende una cita para un restaurante. Bueno, como sabemos, la justificación de uso de los asistentes es que nos hagan la vida más sencilla. Entonces, la instrucción que le da Sundar al asistente de Google es algo así como, resérvame o encuentra una peluquería, hazme una cita en una peluquería entre 10 y 12 del día. Entonces Google, con
tecnología se une con Google Maps, encuentra la peluquería más cercana y empieza a hacer una llamada telefónica. Ahí está la presentación, a ver si se escucha. ¿Se escucha? No. No, no se escucha. Sí, es que a veces pasa con estos sistemas eso, que le tienes que dar un permiso previo donde le dices que quieres compartir el audio. Even in the US, Ya se escucha. 60% of small businesses don't have an online booking system set up. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now? Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen. How may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next Night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we leave there for like after like 5 people. For people, you can come. How long is the wait usually to be seated? For when tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye bye. Ok, bueno, muy impresionante, ¿no? Google presentó aquí un asistente capaz de interactuar perfectamente con un humano sin que el humano hubiera podido darse cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y más impresionante porque los dos ejemplos que presenta, en una, la persona con la que está interactuando comprende perfectamente cómo van sus turnos de interacción, los referentes, se entienden, se comunican perfecto, pero en el segundo caso hay unas situaciones de duda que el asistente aparentemente es capaz de manejar muy bien. Ahora, Eli, si me ayudas con la siguiente, por favor. Emily, perdón, te estoy diciendo Eli, es Emi. No ya, te ya no veo la presentación, sería la siguiente slide. Perfecto. La siguiente. Tenemos, bueno, les decía, entonces esto es hermoso y a muchas empresas se les presentó y se les dijo que podían adecuar su producto a este tipo de interacción y no solamente, ¿no? O sea, se nos hizo creer como cada que hay un desarrollo tecnológico nuevo, se crea mucha expectativa en torno a eso y después, bueno, vienen una serie de ecuaciones, de reality checks, como dicen los angloparlantes, que nos hacen darnos cuenta de que quizá no funciona exactamente como nos lo prometieron. En el ejemplo que vimos aquí, donde es una interacción totalmente sin fricción, donde el asistente logra comprender exactamente lo que le está diciendo a la otra persona y encima lo ayuda a desambiguar
la confusión que tenía de que no sabía si a las 7, si el día 7 o para 7 personas. Y lo que necesitamos para que algo así suceda, bueno, son una serie de cosas que tendríamos que tener en nuestra checklist. Por ejemplo, que las intenciones y los slots estén cuidadosamente definidos. Enseguida vamos a hablar más adelante de ello para quienes no sepan a qué me refiero. Luego, una arquitectura muy planificada donde se determine desde un primer momento si se va a necesitar un bot general con todas las intenciones necesarias o varios bots específicos con pocas intenciones en sí y que estén Buenas interconectados. tardes. Traigo total paz. Iván, tienes el micrófono abierto. Bueno, luego también una arquitectura que nos ayude a accionar algo con lo que el usuario dijo, en este caso hacer una llamada o poner un recordatorio a las 7. Luego datos de entrenamiento bien seleccionados. Luego pruebas de regresión para medir la eficiencia de los datos de razonamiento. Volveremos a hacer hincapié en esto porque sin las pruebas de regresión estamos creando un producto conversacional a ciegas y únicamente desde nuestras buenas intenciones, que pueden ser cuidadosas y magníficas, pero que quizá no tengan un referente en la realidad. Vamos a volver sobre todos estos puntos más adelante. Luego, la sexta cosa que se necesita para quienes trabajamos con audio es un modelo de ASR, reconocimiento automático del habla, que esté entrenado con una muestra amplia de acentos y entonaciones. ¿A qué me refiero con entonaciones? Bueno, a que sea una muestra que te muestre cómo habla la gente de cierto estrato social y cómo habla la otra de otro estrato social en la misma región, por ejemplo, en el centro de México, ¿no? Y bueno, que también aprenda a diferenciar si están haciendo unas entonaciones largas en las vocales porque es un tono festivo, pero que no significa que deba transcribir todas esas A, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo digo quiero una cerveza, que entienda que esa A de la cerveza no la tiene que transcribir. Bueno, y además hay otra cosa en este ejemplo que vimos de Sundar, que es un diseño conversacional muy astuto que no le permite ver al usuario cuando el bot está fallando en comprenderlo. Es el ejemplo del restaurante. Para lograr que el bot pudiera contestar este tipo de cosas como, ¿tienes algo para...? Si se fijan, esa fue una pregunta un poco de fallback, pero está tan bien disfrazada que parece que el asistente realmente comprendió. Y un poco nos recuerda a esta gente que es muy buena para simular cuando no te está poniendo atención. Si se fijan, recupera a veces un poquito de lo que escuchó antes, pero no comprendió completamente lo que le estamos diciendo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces empezamos a hablar del mundo de los asistentes virtuales, de los chatbots en el mundo como lo tenemos hoy, pero antes les quisiera dar un poquito de historia, porque justamente esto es a lo que me refiero cuando no, bueno, a lo mejor entramos a esta industria sin enterarnos un poco de qué es lo que había pasado antes de que nosotros nos incorporáramos a ella. Nos incorporamos siempre pensando en el futuro y creemos que todo lo que hay en el pasado ya quedó barrido y sepultado, pero muchas veces lo que continuamos haciendo continúa siendo ese calentar tortillas en la fogata. El primer asistente conversacional del que se tiene registro es este que se llama Elisa, que es un programa de computadora que se creó en el MIT para simular una conversación con un ser humano. Esta conversación simulaba una conversación terapéutica y utilizaba una técnica de coincidencia de patrones, es decir, si el usuario decía, hola, me siento triste, había que hacer coincidir ese me siento triste con ese patrón, con otro patrón que le dijera a la máquina qué hacer cuando un usuario decía me siento triste. Entonces, a esto me refiero con una coincidencia de patrones. Es un mapeo exacto entre lo que dice el usuario y lo que el sistema tiene enlistado entre su universo de posibilidades que puede contestarle a alguien que dice estoy triste. Bueno, entonces era un sistema básicamente de lista y de asemejamiento de patrones. Después llegaron a algo que se llama Personal Digital Assistants, en la década de los 90s. Esto eran asistentes que te podían permitir añadir cosas a tu calendario, recordatorios,
gestionar contactos, gestionar citas, notas. Para las personas que llegaron a usar Palm, que no creo que haya nadie aquí entre la audiencia, pero yo recuerdo que existieron y fueron los prototeléfonos inteligentes, estos asistentes estaban integrados para que la gente, los usuarios de Palm pudieran gestionar eso, su vida, sus ocupaciones, sus calendarios, sus actividades. Después llegaron, más bien simultáneamente con esto, aparecieron los sistemas de IVR, que son las respuestas de voz interactiva, ¿no? Interactive Voice Response. Se hicieron cada vez más populares a finales de la década de los 90 y principios de la década de los 2000 y ofrecían un nuevo nivel de automatización en el servicio al cliente. Estos sistemas permitían a los clientes interactuar con un sistema informático a partir de la voz, ¿no? Y después de ellos vinieron lo que ahora conocemos como los asistentes conversacionales, pero todavía en los smartphones, no en las bocinas. Aquí aparece Siri, que fue la primera en aparecer, luego aparece Google Now y después Cortana. En el 2016 llega Alexa en Amazon Echo y después de eso el asistente de Google integrado en el Google Home. Y ahora en el 2023 tenemos nuevos asistentes que utilizan otra tecnología, después vamos a hablar de eso que es ChatGPT y VAR. Bueno, siguiente diapositiva. Estos sistemas, como los que les contaba de Elisa, se llaman sistemas de expertos. Y estos sistemas lo que hacen es organizar en listas una serie de características que si se cumplen, detonan una acción. Entonces, si mi paciente, en este caso que les pongo aquí, tiene tos, pues lo que tiene es fiebre. Pero si tiene tos más fiebre, pues lo que tiene es deshidratación y lo que voy a hacer es darle una receta para la deshidratación. Pero si mi paciente tiene tos, fiebre y deshidratación, pues entonces lo que tiene es bronquitis y lo que voy a hacer es recomendarle una lista de jarabes con los que se puede atender la bronquitis. Estos sistemas expertos tenían como función eso, aligerar la labor de los expertos o hacerla más rápida o incluso sustituirlos y si se fijan es el mismo espíritu de la automatización en general, de la automatización de una app de banco, por ejemplo, que tiene como propósito hacer las veces de un cajero experto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Les resulta familiar este enfoque que les acabo de decir de sistemas de listas? Porque si bien fue desarrollado en los 50, no es una cosa tan arcaica, o bueno, suena muy arcaica, pero sorprendentemente la seguimos utilizando. Es eficiente para ciertos casos de uso y la podemos ver todos los días. Si se fijan aquí, el primera imagen que tienen es el asistente de Mango, esta tienda de ropa, que me va a dar una lista de opciones de las que yo tengo que seleccionar. Entonces, a partir de esa serie de opciones que yo le dé, va a ir creando combinaciones que me den una respuesta sobre los pasos que tiene que ejecutar el asistente. La siguiente es de salud digna y lo mismo, me pide que despliegue un menú para que yo le diga lo que necesito. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, después de estos sistemas de expertos seguíamos con los IVR, pero luego nos fuimos con los asistentes conversacionales y estos asistentes conversacionales fueron posibles por el desarrollo de otras tecnologías, que era el reconocimiento de voz, que eso ya lo tenían incorporado los sistemas de IVR, y también por manejar grandes cantidades de datos de entrenamiento. ¿Por qué? Es más fácil que una red neuronal analice terabytes de datos a que un experto codifique todas las posibles preguntas y respuestas que un sistema como un chatbot tendría que enfrentarse. Entonces, una red neuronal utiliza datos abundantes de información para entrenar a sus modelos de aprendizaje automatizado. El Internet también fue un gran posibilitador de que esto existiera, porque imagínense una población de usuarios tecleando todos los días cosas en el chat, interactuando entre ellos, escribiendo entradas en sus blogs, mandando correos, etcétera. Todo esto lo que hizo es nutrir un abundante corpus de datos que posteriormente sirvieron para empezar a entrenar a las redes neuronales. Dos de las principales formas en las que trabaja una red neuronal es con aprendizaje supervisado, es decir, hay expertos, en el caso de los asistentes conversacionales lingüistas,
que anotan los datos y valoran los resultados de su robot. Es decir, yo le dije a esta máquina que esto es un verbo, yo le dije a esta máquina que esto es el sujeto de este verbo, yo le dije a esta máquina que lo que tiene que entender cuando digo esta frase es que tiene que activar esta acción. Esto es un aprendizaje supervisado, pero existe otro que es un aprendizaje no supervisado, y es que la máquina se supervisa a sí misma y luego genera como resultado algo que un humano no necesitó revisar. Ahora mismo vuelvo con más ejemplos sobre esto. Una red neuronal entonces trabaja así y bueno, no voy a entrar en demasiados detalles para no comernos el tiempo y porque creo que también esto es un tema que da para tener una plática completa y ojalá después podamos invitar a una científica de datos que nos apoye con estos temas. Pero el caso es que las redes neuronales hicieron posible que trabajáramos de la manera en que trabajamos ahora con los asistentes virtuales. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Les digo, ¿les resulta familiar esta tecnología? Bueno, pues claro, es la que usamos con los asistentes como Alexa, como Siri, como OK Google. Es decir, nosotros como expertos, especialistas en la materia, entrenamos una red neuronal para que cada vez sea más capaz de entender lo que se le dice, lo que le dice un usuario. Ahora, las redes neuronales trabajan un poco como, ¿han visto estas escaleritas del metro? Donde hay un escalón que está más pisado que el resto de los escalones. Bueno, un poco así trabajan con un reforzamiento constante. Entonces, aquellas frases que más diga un usuario van a ser aquellas que tengan más posibilidades para ser interpretadas correctamente. Entonces, entre más reforzamiento tenga ese escaloncito por donde pasa la gente, más se va a ir hundiendo y más probable es que en el caso de los asistentes virtuales se comprenda perfectamente. Una frase que no se ha dicho más que una vez tiene pocas probabilidades de ser un candidato exitoso para un comando, por decir, en el asistente de Google. Prende la luz, será un candidato muy exitoso y muy inequívoco y que nunca va a fallar. Y un ejemplo rarísimo como las luces están apagadas, rarísimo o aspiracional. Aspiracional significa que no es una forma literal y lineal de decir las cosas, sino una forma como un buen deseo, ¿no? Entonces, enciende la luz, prende la luz, va a funcionar muy bien porque además de que es lineal, ha sido dicha muchas veces, se ha visto en muchos de los datos de entrenamiento, y por otra parte, la luz está apagada, es una frase aspiracional, ambigua, y es muy poco probable que los usuarios la usen. Entonces, el sistema mismo la detecta como una frase rara, le quita prioridad y no la interpreta. Me imagino que en sus casos de uso, en los productos que trabajan, se darán cuenta de esto, que hay frases que siempre funcionan y hay otras que simplemente no funcionan, aunque quizá los datos de entrenamiento tengan alguna pista de ellas, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Solamente para terminar de contarles esta historia sobre los asistentes virtuales, bueno, después viene el ChatGPT, que es un sistema, un modelo de lenguaje que utiliza una tecnología que se llama Transformers. Entonces, para los que no lo saben, pero seguramente todos ya lo saben, ChatGPT significa, la G es, se me acaba de ir, pero... Generativa. Sí. Yes, generativo. Generative Pre-trained Transformer. Esto, aunque nos han dicho que ChatGPT ya es mágico y se entrena a sí mismo y se entiende solo y le llegó la iluminación de un día para otro, en el mismo nombre del producto se nos dice que fue preentrenado, es decir, efectivamente hubo un equipo de profesionales que le enseñaron a la máquina antes de salir al mercado a saber si está haciendo las cosas bien o mal. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces aquí les cuento un poco de qué son los transformers. Son un tipo de arquitectura también de redes neuronales que ha sido popular últimamente por el ChatGPT, pero que existía desde antes en otros modelos beta. También estos modelos de grandes modelos de lenguaje, esta arquitectura, perdón, de transformers, se utiliza en otras aplicaciones como pueden ver aquí,
videojuegos para que la máquina venciera a un jugador profesional. Este ejemplo también suena a una cosa de cómo se ha venido probando si la inteligencia artificial es eficiente desde toda la vida, ¿no? Contrastarla con un humano. No me acuerdo ahora, pero recordarán que también hubo un famoso experimento con un ajedrecista, era vencido por una máquina. Bueno, los transformers fueron desarrollados para resolver el problema de la transducción de secuencias, es decir, lo que vemos como traducción automática de una secuencia de entrada a una secuencia de salida, es decir, yo lo escribo en inglés y la máquina me lo devuelve en francés. Y esto incluye tareas como reconocimiento de voz, transformación de texto a voz, transformación de texto a video, entre otras. Es un algoritmo de aprendizaje profundo que puede reconocer, resumir, traducir, predecir y generar texto y otro contenido basado en el conocimiento obtenido del conjunto de datos masivos. Una vez vemos aquí, y para no marearnos mucho, la presencia de los datos masivos como el elemento relevante para que todas estas tecnologías sean posibles. Bueno, acá les pongo un ejemplo de lo que es la vida día a día de las personas que trabajamos en tecnología. Y vemos aquí, ¿no? En el meme una señal que es, si te sigues derecho, lo que debes hacer es revisar tu data, pero que los científicos de datos lo que prefieren es hacer un parametraje bueno, un tuning de parámetros, un hipertuning de parámetros, diríamos en español. Les voy a contar aquí unos ejemplos de a qué me refiero con esto. Muchas veces como profesionales del lenguaje o como personas que nos enfrentamos a un producto tecnológico, estamos rodeados por profesionales que sí vienen directamente desde la tecnología o personas acostumbradas a trabajar con lenguajes formales en vez de con lenguajes naturales. Nosotros trabajamos con lenguajes naturales y entonces es nuestra intuición revisar lo que está pasando con el lenguaje natural, con lo que está pasando con la interacción del humano y la máquina, mientras que profesionales provenientes de otras ramas preferirán ajustar el lenguaje formal, ¿no? Entonces aquí les pongo que en lo que se refiere a eso, a desarrollos tecnológicos, la supervisión de un experto siempre será fundamental, porque desde un enfoque meramente estadístico podríamos complejizar un problema que desde un enfoque lingüístico podría tener una solución menos costosa. Y aquí les quiero platicar de un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos a cargo de un asistente para usuarios de una tarjeta de crédito. Este ejemplo nos va a servir para entender cómo los dos enfoques podrían solucionar un mismo problema, simplemente unos tienen más implicaciones que otro o distintas. Entonces, vamos a desarrollar un asistente para usuarios de tarjetas de crédito de un banco o de una institución financiera, ¿no? El bot da la bienvenida a los clientes, les agradece su preferencia y les da información relevante sobre su cuenta, como su próxima fecha de corte, la cantidad que deben pagar para no generar intereses, y el pago mínimo. Seguido de eso, el bot tendrá que ser capaz de hacer pagos, o sea, el bot tiene que ser capaz de hacer pagos a la tarjeta de crédito, abonos, repetir el saldo actual, la fecha de corte, la fecha límite, etc. Los usuarios están interactuando con nuestro producto, nosotros damos por hecho que es un producto muy eficiente, pero al cabo de un tiempo detectamos que hay un punto de fricción en la experiencia de usuario, porque una cliente califica mal su experiencia y reporta al bot porque no la entiende cuando quiere hacer un pago. Nos pasa en ese caso a nosotros, revisamos la interacción del bot con este usuario y detectamos el problema. Lo que pasa es que el usuario dijo mi saldo cuando el bot le preguntó cuánto te gustaría pagar. Revisamos los datos de entrenamiento y nos preguntamos cómo es posible que el bot esté fallando en entender mi saldo si es una manera muy típica para pedir tu saldo. Y nos damos cuenta de que sí está, que mi saldo aparece en los datos de entrenamiento de un ítem llamado revisar saldo, por decir aquí. Pero nos damos cuenta de que no es que el bot no le haya entendido al cliente, lo que pasa es que sí le entendió y le dijo su saldo y se lo repitió. Pero entonces, ¿por qué el cliente se está quejando de que no lo entendió? Ah, ya vemos por qué, porque además de que le dijo su saldo, le volvió a preguntar cuánto quería pagar y el cliente volvió a decir mi saldo.
Y entonces el bot le volvió a preguntar, le repitió su saldo nuevamente y le volvió a preguntar cuándo quería pagar. El cliente termina diciendo otra cosa, cuelga la llamada y reporta que el bot no lo entiende. ¿Qué deberíamos hacer en casos así? Bueno, lo que podríamos hacer es añadir mi saldo a los datos de entrenamiento de hacer pago, puesto que nosotros como hablantes nativos sabemos que si alguien nos pregunta cuánto quieres pagar y nosotros contestamos mi saldo, lo que queremos es pagar lo que debemos. Entonces aquí el problema parece ser que necesitamos agregar datos de entrenamiento a un ítem llamado hacer pago y listo. Corremos una prueba de regresión para verificar que todo suceda como queríamos y nos damos cuenta de que tenemos un caso de traslape entre revisar saldo y consultar, entre pagar, hacer un pago y revisar saldo. Lo que les decía de los científicos de datos, un científico de datos ante este problema tendería a proponer un modelo general o unos ajustes en los modelos para que desambiguaran cuando un usuario quiere pagar su saldo o cuando un usuario quiere saber su saldo. Y a lo mejor añadirían una capa de postprocesamiento al bot y entonces harían una serie de condiciones, como por ejemplo, si el usuario escuchó su saldo hace más de 10 segundos, pues entonces se lo repetimos. Si el usuario acaba de escuchar su saldo, pues entonces entendemos que lo que quiere es pagar su saldo. Sin embargo, este esfuerzo también es costoso porque la tecnología de la que tenemos disponibles muchas veces no está en casa, sino que se la tenemos que pagar a la nube. Y si la tuviéramos en la casa, bueno, es todavía más costoso que si la tuviéramos en la nube. Por eso creo que desde una solución más holística y lingüística y menos costosa, lo que podríamos hacer es simplemente revisar que los bots atiendan necesidades específicas en vez de necesidades generales. En el caso del bot que nos estamos imaginando, este bot fue programado para que todas las veces que el usuario diga mi saldo, el usuario lo sepa. Y entonces lo que podríamos hacer aquí es acotar el campo de acción de este trigger. Entonces mi saldo no va a significar lo mismo dependiendo en el contexto en que lo esté leyendo. Entonces, una solución que yo propongo es esto y que recomiendo mucho toda vez que nos encontremos con situaciones donde no están sucediendo las interacciones como queríamos, nos tenemos que imaginar cómo sería una interacción entre un humano y un usuario, ¿no? Entonces nos tenemos que imaginar otra vez que estamos en la vida análoga de los 90s, que vamos al banco, en este caso vamos a ir a pagar, y antes de pasar a la ventanilla nos autenticamos de alguna forma, ¿no? Ya en ventanilla el cajero nos da la bienvenida a sabiendas de nuestra información porque ya nos autenticamos y nos va a decir bienvenida, Paulina, gracias por confiar en este banco, tu saldo al día de hoy es de 2,000 pesos. ¿Te gustaría hacer un pago? Si respondemos que sí, el usuario, el cajero automáticamente nos diría cuánto te gustaría pagar. Si respondemos luego nos confirmaría, claro, que nuestro pago ha sido exitoso y después nos preguntaría si nos lo podemos ayudar con algo más, ¿no? En el caso de nuestro asistente virtual, para que tenga la inteligencia que tiene este cajero y entienda que mi saldo, en el caso de la pregunta cuánto te quisieras pagar, significa quiero pagar lo que debo y no repíteme cuánto debo, lo que podríamos hacer es simplemente eliminar mi saldo del ítem donde está generando problemas y dejarlo en el ítem que queremos que funcione. Esto ocasionaría, como muchos compañeros podrían imaginarse, que los usuarios van a dejar de poder conocer su saldo, ¿no? Significa que únicamente van a poder conocer su saldo si específicamente utilizan verbos clave para conocer su saldo, que es decir, consultar saldo, revisar saldo, checar saldo, etcétera. Pero si dicen mi saldo, se entenderá automáticamente que lo que quieren hacer en ese contexto es pagar. Si después, a lo largo del producto, el bot se decide por diseño que tiene que ser capaz de dar el saldo en todo momento, entonces en esos momentos sí es válido que mi saldo sea reconocido como un intento válido para conocer el saldo. Creo que nos está comiendo el tiempo, no voy a alcanzar a decir todo lo que quería decir, pero podemos avanzar a las siguientes diapositivas. Ajá.
No te preocupes, Paulina, si necesitas más tiempo, ahora sí que las preguntas pues pueden ser opcionales, entonces tú tranquila. Bueno, les decía, por ejemplo, volviendo a este ejemplo del saldo, una de las buenas prácticas para diseñar un bot sería desde un principio definir cuántas acciones debe realizar un bot. Y si nuestro bot va a ser especializado o va a ser general. En el caso, por ejemplo, del asistente de Google, si se fijan, las interacciones que está acostumbrado, más bien que está diseñado para tener, son muy breves. Por ejemplo, yo le pido la música, él me pone la música. Si le pido que me configure un recordatorio y no le digo a qué hora, seguramente lo siguiente que me pregunte es cuándo quieres configurar ese recordatorio. Y si no le digo tampoco desde un primer momento de qué quiero que se trate, la siguiente pregunta seguramente será de qué se trata el recordatorio, cuál es el título. En este ejemplo que acabo de mencionar es un flujo muy sencillo, a lo mejor son solamente 3 pasos, ¿no? Quiero configurar un recordatorio, ok, ¿a qué hora lo quieres configurar? A tal hora, ok, ¿cómo quieres que se llame? Pero en asistentes más complejos, y seguramente ustedes trabajan en algunos de ellos, estas interacciones son todavía más largas y son procesos que no se terminan con 3 turnos de habla, sino que a lo mejor siguen a lo largo de varios pasos hasta que se consigue, en el ejemplo de la app de banco, hacer un pago, pero a lo mejor también el usuario va a hacer el pago de otra tarjeta, pero a lo mejor también el usuario quiere consultar su saldo en otro momento, etcétera. Entonces, para productos complejos, lo más importante es definir desde un primer momento si vamos a hacer un bot que sea capaz de entenderlos a todos en todo momento, o si mejor vamos a elegir un bot que entienda poquitas cosas y que esté bien conectado con otros bots. En mi experiencia diseñando bots y flujos conversacionales, lo segundo resulta ser el mejor enfoque porque nos da menos posibilidades de error al momento de interacción con los usuarios. Si ustedes les permiten a los usuarios hacer todas las posibilidades que su bot está programado para hacer en todo momento, les prometo que van a tener muchas posibilidades de confusión. Es mejor que un bot le pida al usuario que desambigüe de qué se trata su orden, a que le entienda una cosa distinta. Es mucho más frustrante que el bot de pagos comience a hacer un pago a una tarjeta, a que nos pregunte si lo que queremos es hacer un pago porque no entendió. Dependiendo de la complejidad de acciones, podría ser más conveniente entonces hacer un diseño modular, es decir, más bots conectados por flujos en vez de un bot con muchos intents. Las intenciones, como saben, deben ser específicas, es decir, tienen que ser unívocas, no se tienen que parecer entre sí, y si se parecen entre sí, lo mejor es agruparlas en una sola intención y diseñar con slots. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso que les pongo aquí, por ejemplo, es un diseño con slots. Si se fijan, mi intent es pagar algo, ¿no? Pagar. No le he puesto nombre a mi intent, pero vamos a decir que se llama aquí hacer pago. Si se fijan, aquí dice pagar y en el slot tengo producto bancario. Ese slot puede contener la información del producto bancario, que puede ser en este caso un crédito hipotecario, un crédito de nómina, una tarjeta de crédito. Y ese diseño de un intent que agrupa diferentes acciones en un slot es preferible a hacer 3 intents distintos. Si ustedes eligen por la opción de hacer muchos intents, también pueden tener muchas probabilidades de overlapping y que cuando su usuario diga, me gustaría hacer el pago, el bot se confunda y opte por un candidato equivocado. Entonces, si el usuario dice, me gustaría hacer el pago, en vez de que le preguntemos, ok, ¿qué te gustaría pagar? A lo mejor lo que va a hacer es que va a accionar un crédito hipotecario y va a empezar a decir, ok, pagando 100 pesos a tu crédito hipotecario tal, y esto por supuesto redundaría en una experiencia muy frustrante. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también les tengo algunas malas prácticas con el diseño de bots, nuevamente con lo que les repetía de la tecnología que usamos hoy día, que son las redes neuronales.
No nos vamos a meter a qué pasaría si aplicamos un modelo grande de lenguaje en nuestro producto, pero lo que más posiblemente se vayan a encontrar cuando estén trabajando con esta tecnología y con esta clasificación semántica por intents es que tengan overlapping, overtriggering y mistriggering. ¿Qué significan estos? Bueno, overlapping, traslape también en español es lo que les mencionaba allá arriba, o sea, a lo mejor yo digo, me gustaría hacer un pago, pero tenemos intenciones tan parecidas entre sí que compiten y el candidato que gana no es el que esperábamos que ganara. Overtriggering es cuando a lo mejor decimos cosas como banco y el bot entiende que banco significa o pago, algo ambiguo como pago. ¿Pago qué significa? ¿Quieres información de tu pago o te gustaría hacer un pago? Si el bot no está cuidadosamente entrenado, quizá en vez de preguntarle ¿qué te gustaría hacer? ¿Un pago o información de tu pago? Lo que va a hacer es irse segurísimo a pensar que lo que tú quieres es hacer un pago y empezar a generar un pago, por ejemplo. O lo que les contaba con el saldo, que también es un caso de overtriggering de revisar saldo. El usuario dice mi saldo y el bot da por supuesto que lo que quiere hacer es saber su saldo. O mistriggering, que también, por ejemplo, cuántas veces a mí me pasa mucho, no sé si no le sé hablar a la máquina, aunque trabajé diseñándola, pero aparentemente no aprendí nada. Pero bueno, le digo cosas al asistente de Google y no me entiende nada. Entonces, eso es un caso de mistriggering, cuando la máquina debería entender y no entiende. Un diseño conversacional poco natural también les va a dar muchas probabilidades de tener clientes frustrados. Por ejemplo, sugerirte al cliente las palabras que debe usar, y esto lo he visto en muchos asistentes. Diga cancelar para cancelar. Entonces, pues esto va en contra de la naturaleza de lo que estamos prometiendo, que es conversación. Luego, lo segundo, ¿le gustaría agendar una cita? Diga sí o no. Esto también va en contra de la naturaleza conversacional que estamos prometiendo. Otra cosa es frases confusas. Y aquí les pongo un ejemplo. Veo que ya tiene una cita agendada. ¿Le gustaría modificarla o cancelarla? Si el cliente responde sí, ¿cuál es la acción que debería el bot detonar? ¿Modificarla o cancelarla? El siguiente diapositiva, por favor. Luego, frases largas, infrecuentes, metafóricas o aspiracionales, como esta que les decía, que en vez de apagar la luz es aquí está oscuro, ¿no? Se me antoja ir de viaje, no debería ser equivalente a quiero reservar un vuelo, por ejemplo. Y luego también otro error común que he visto y que nos genera problemas es gran disimilitud en los datos de entrenamiento de cada intención. Por ejemplo, en una la entreno con 50 frases y otra la pongo con 5. Esta práctica puede alterar la distribución de los pesos de la red neuronal y afectar las probabilidades de que el intent con pocas frases de entrenamiento aparezca como candidato ganador, aún siéndolo. Voy a dejar este tema aquí porque se nos acabó el tiempo. Quería hablarles un poco más de cuáles son las perspectivas tecnológicas que alcanzo a ver con ChatGPT y animarlos a que nunca se dejen reemplazar como expertos, porque los sistemas de expertos que tienen como intención reemplazar a los expertos están lejos de triunfar de la manera en que se nos ha prometido. Como ven, esto está en la mente de los desarrolladores de tecnología, que también somos nosotros, desde los años 50, y todavía tenemos mucho camino por delante, no porque exista ChatGPT y tenga mayores habilidades conversacionales que las que tenemos con Alexa y con Google, quiere decir que ya estamos del otro lado y que ya lo que sigue es que ningún usuario humano debe de estar alimentando a la máquina. Lo que ha pasado con ChatGPT es que está preentrenado y además sus entrenadores actuales son sus mismos usuarios, pues le pueden dar feedback y además hay cursos para hacer prompt engineering, que esto es enseñar a la máquina a entender mejor los requisitos de los otros humanos, ¿no? Pero lo que les quería decir también es esto, que si hacemos un análisis retrospectivo, veremos que las cosas no han llegado tan lejos como creemos y que el trabajo de entrenamiento y de monitorización constante de sistemas conversacionales es algo que vamos a seguir teniendo adelante por muchos años. Si quieren saber más sobre buenas prácticas en el diseño de asistentes que usan redes neuronales, les recomiendo
que revisen las principales fuentes de proveedores como Amazon, Google, tienen buenas redes, guidelines de diseño, o que se metan al curso de un amigo que anda por aquí y colega, Iván Salgado. Estoy muy sobre el tiempo, perdón que me extendí, pero bueno, los escucho si tienen comentarios o dudas y lo podemos cubrir en los siguientes minutos. No te preocupes, muchísimas gracias, Paulina. Oye, bueno, pues los invitamos a que si hay alguien que tenga una pregunta, puede abrir el micrófono, prender cámara, como quiera. Que tenga alguna pregunta para Paulina, pues bienvenidos. Vamos a ver un momentito. Yo por lo pronto sí tengo una pregunta. ¿Cuál es el siguiente, como con la siguiente curva de aprendizaje con la que te estás enfrentando tú? Así como el siguiente skill que traes en la mira. Me gustaría aprender más de data science. Me gustaría entender exactamente cómo ajustan los parámetros. Estoy haciendo un curso para aprender cómo hacen el fine tuning en grandes modelos de lenguaje, pero me falta mucho background en estadística para entender de qué están hablando. Entonces, mi siguiente curva de aprendizaje sería aprender más de estadística. Ok, yo también estoy en las mismas. Quiero aprender más de datos, pero de repente no sé por dónde empezar. Así que pues ahí sí, si luego tienes algún recurso que compartir, pues lo que echamos. O si alguien de aquí en el chat quiere compartir algún curso que haya probado de Data Science o de algo similar, bienvenidos. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, voy a tener otra yo. Bueno, y la otra cosa que te quería preguntar es, pues, bueno, tú ya llevas muchos años en esta práctica, habías visto que seguramente habías tenido exposición a que estos modelos generativos como que iban poco a poquito incorporándose y luego de repente truena la ola, ¿no? Que fue finales del año pasado, que se masifica y que de repente todo el mundo como que le llama mucho la atención el tema. ¿Hay algo que a ti te haya sorprendido como en particular de la respuesta de, ya sea del negocio, de la gente, de los mismos profesionistas que ya estaban en esto, de cómo ha sido como la locura también de este último año? Sí, y justamente es ahí donde quería terminar mi presentación. Hay una mala concepción sobre lo que significa la inteligencia artificial, ¿no? Desde que el humano tiene ganas de interactuar con un sistema igual a sí mismo, se entiende que en algún momento los sistemas van a ser iguales a nosotros. Pero me acuerdo de una frase que decía John Searle, un filósofo del lenguaje también, que decía, si un sistema conversacional pudiera adquirir las habilidades de inteligencia de un ser humano, seguramente dejaría de contestarte, porque se aburriría muchísimo de que le estuvieras preguntando cosas a cada rato, ¿no? Entonces, creo que eso es como un poco de broma, pero también hay una analogía ideada por él que nos sirve para entender qué son los sistemas a los que nos enfrentamos y cuán lejos están de ser inteligentes. Decía él que imaginémonos que a ti o a mí nos meten en una habitación y en esa habitación nos dan un compendio de todos los caracteres chinos y su combinatoria y lo que significa. Y en esa habitación está cerrada. Y en esa habitación hay un buzón. Por el buzón los chinos nos meten unas cartas, ¿no? Y entonces nosotros vemos los caracteres chinos, consultamos nuestro libro, hacemos un matching de patrones y le damos una respuesta a esos chinos. ¿Yo sé hablar chino por eso? No. Sabes decodificar, pero no el significado, ¿no? Exactamente así son los sistemas conversacionales y así los tenemos que concebir. Entonces, contestando a tu pregunta, creo que hay mucha expectativa en torno a eso porque se cree que efectivamente las habilidades conversacionales de la máquina significan que ya nos entiende. Y no son hablantes de chino por saber decodificar chino. Súper, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario o alguien que nos quiera compartir de su experiencia en el Yo, ámbito? yo tengo una pregunta.
Eh, He visto, por ejemplo, que ChatGPT 4 ya le puedes proporcionar, digamos, un dataset o alguna tabla de Excel o cualquier recurso con información y ya desde el prompt le puedes pedir que te haga un análisis con gráficas, proyecciones, básicamente reemplazar la chamba de un data analyst. Y me gustaría saber cuál es tu perspectiva al respecto, si realmente está reemplazando el trabajo de un analista de datos o es solo, como dices, un intento de, pero no tal cual. Bueno, Alan, en ese sentido me recuerda también otra cuestión de la que les quería hablar, que es algo que se llama como la espiral de muerte de los expertos. Y hay una analogía que se usa para hablar de esto. O sea, nosotros estamos entrenando a la máquina como especialistas, pero también como usuarios. Y en el ejemplo que tú das, quienes saben hacer prompt engineering con ese nivel de detalle están exactamente entrenando a la máquina. Y en ese ejemplo que tú das estarían reemplazando a un grupo de expertos que son los científicos de datos. Entonces, esta analogía que se llama la espiral de la muerte de los expertos, de lo que dice es que si la máquina, en el estado actual del conocimiento del mundo de los expertos, es entrenada con tan satisfactoriamente que logra reemplazar a los expertos, entonces cada vez menos humanos se matricularían o se interesarían en aprender esa ciencia, puesto que no pueden hacer una vida de esa especialidad. Entonces, la máquina va a generar, aprendió a dominar un estado actual del conocimiento, está entrenada con los datos del 2023, por ejemplo, y va a generar datos y predicciones a partir del mundo como lo conocía en el 2023. Si los expertos no continúan avanzando en su materia de experiencia, va a llegar un momento en que la máquina se va a quedar desactualizada completamente de lo que constituye el mundo de conocimiento, porque al final del día, aunque la inteligencia generativa, la AI generativa, efectivamente genere nuevos patrones donde nosotros no los vemos, no por eso significa que esos patrones que está descubriendo sean los que verdaderamente nosotros necesitamos para nuestra vida humana. Y en esta analogía con los expertos decían, por ejemplo, si yo, hospital, entreno un modelo con los conocimientos que saben todos mis especialistas oftalmólogos, por decir algo, la Clínica Mayo o esos superhospitales de Estados Unidos, y la máquina es tan exitosa prediciendo los casos de pacientes con problemas, con enfermedades. ¿Qué va a pasar en 100 años cuando ya no haya más oftalmólogos porque esa curva se haya ido hacia abajo y surjan nuevas enfermedades asociadas pues con el futuro, ¿no? En el futuro habrá nuevos desafíos, habrá nuevas enfermedades, habrá otra contaminación que cause problemas que no podrían haber sido causados en el 2023. Entonces, si tu sistema dejó de recibir actualizaciones de verdaderos humanos, posiblemente le pase eso. A mí no me preocupa, yo espero que de verdad haya un revés en la industria respecto a esto y que la industria misma comprenda que no puede prescindir de los expertos, porque una máquina entrenándose a sí misma tiene que tener un punto de inflexión. Ok, gracias. Perdón, Súper. además con esto. No. Pues ese es el chiste, que estamos gente que nos gusta mucho este tema y luego de lo que nos gusta hablar mucho. Entonces está excelente. Tenemos una pregunta de Diana que es, no sé si la quieres hacer tú, Diana, si no lo puedo leer yo, es un problema. Pero bueno, si no empiezo. La pregunta va relacionada con el camino profesional. ¿Qué herramientas y habilidades son fundamentales para comenzar en este gremio? Para comenzar, bueno, yo diría que siempre sí tomes lingüística. Saber de gramática y de semántica y de pragmática te va a hacer la diferencia entre cómo entrenas a tu sistema en comparación con profesionales que no vienen de esas ramas, ¿no? Lo segundo que tendrías que saber justamente es cómo funcionan las redes neuronales, al menos en teoría, porque eso justamente te va a ayudar a entender por qué una uterance no está funcionando de la manera que tú esperas que funcione, por ejemplo, por más que la hayas metido en tus datos de entrenamiento.
Otra cosa que creo que es un plus en este tiempo es saber sobre ciencia de datos, al menos de una manera básica y teórica, y esto sobre todo para que al momento de que tú tengas que compartir la mesa con otros compañeros expertos, sepas de qué están hablando y les puedas seguir la conversación y no te quedes relegada como la persona que pone prompts, ¿no? Porque también muchas veces esto pasa en la industria, es la mirada que se da hacia personas que venimos de humanidades, ¿no? Que somos la persona que sabe escribir bonito. Y no es solamente eso, o sea, tenemos que saber también a nivel técnico qué es lo que estamos entrenando. Yo creo que eso, que saber semántica, lingüística, pragmática y básicamente cómo funcionan las redes neuronales, la ciencia de datos, porque bueno, then again, los transformers también son un tipo de red neuronal, aunque suene súper nuevo y súper llena y generativa, pues es un tipo de red neuronal. No sé si eso contesta tu pregunta. O no sé si alguien más aquí en la audiencia quisiera decir también qué le recomienda. ¿Cuál es la recomendación para Diana de qué debería de saber? Hola, buenas noches. Este, ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, te Ah, escuchamos. sí, una pregunta, bueno, no tanto como qué herramientas ayudas, sino más bien sería como para añadir la pregunta, porque se me hace muy interesante la pregunta que mencionó la compañera, sobre si es útil saber de lenguaje de programación y cuál lenguaje de programación sería más recomendable, ya sea Python, o sea, HTML5, Java, etcétera. Ujú. Bueno, Diego, no sé si yo agarrar el balón, pero yo lo que he visto que se trabaja más es Python. La forma en la que se entrena, por ejemplo, déjame decirte, SageMaker, que es el modelo que utiliza Amazon para sus grandes modelos de lenguaje y para AI generativa es con Python. También la forma en la que se trabajan normalmente las redes neuronales son con Python. Y yo creo que sí tienes o sea, el ideal, digamos, de nuestra profesión tendría que ser también dominar el lenguaje formal, porque al final del día lo que estamos haciendo es contribuir como intermediario entre el lenguaje natural que son nuestros usuarios, y el lenguaje formal, que es la máquina. Perfecto, muchas gracias. Hola a todos. Yo también tengo una duda. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te Sí. escuchamos. Ok. Bueno, yo estudié lingüística y ahora me dedico a la programación, pero he dejado como muy de lado la lingüística y estoy justamente adentrándome al diseño conversacional. Entonces creo que tengo como dos herramientas. Complementando la pregunta anterior, creo que Python totalmente, como dices tú, es como podrías iniciar del lado de la programación. Pero mi duda va más como, ¿qué áreas de oportunidad has encontrado cuando se juntan esas dos áreas, ¿no? Como las humanidades junto con la programación, ya en la implementación o sea, ya de los chatbots. Porque creo que ahora que yo tengo estas dos herramientas o habilidades, o sea, podría como ir por ahí, ¿no? Me gustaría saber qué áreas de oportunidad encuentras tú en esa relación. Mm, no sé si tanto en programación, pero creo que tú reúnes dos perfiles que raramente se encuentran en una persona y eso está padrísimo, porque muchas veces los compañeros y compañeras que vienen de ciencia, de lenguajes formales, quieren arreglar todo con lenguajes formales o con programación o ajustando los parámetros y muchas veces desde nuestra intuición de hablantes y desde nuestra perspectiva lingüística nos podemos dar cuenta de lo que hay ahí es un problema de pragmática, ¿no? Y que eso se puede resolver acotando más el contexto. En el ejemplo que les ponía de un bot de banco donde mi saldo significa tanto quiero pagar lo que debo como dime cuánto debo, justamente una persona que viniera de ciencias formales lo que querría hacer es solucionar con ajuste de parámetros qué es lo que tiene que significar dependiendo de cuántas veces, qué tan alejado está de la información que donde el usuario ya escuchó su saldo o otro tipo de recursos. Otras veces me he encontrado también con que es
un poco difícil defender una idea ante profesionales que vienen de ciencias duras y para ti como lingüista va a ser muy obvio. Por ejemplo, una frase como solo el pago, ¿no? Si este asistente lo que te permite es hacer pagos y después de que está a punto de cerrar la llamada te pregunta, ¿hay algo más en lo que te pueda ayudar? Si tú dices solo el pago, pues evidentemente un humano entiende que te refieres a ya, esto es todo, solamente quería pagar. Pero una máquina a lo mejor va a entender que quieres otra vez pagar y va a reiniciar el flujo de pago. Si tú permites en tu diseño que eso sea posible, seguramente la máquina va a reiniciar el flujo de pago y eso va a ser una experiencia de risa para el usuario porque acaba de pagar. Entonces yo creo que, y eso es difícil que lo vea una persona sin sensibilidad lingüística porque te va a decir, pero es que solo pago sí significa pago. Y tú le vas a decir, sí, pero en ese contexto no significa que quieres pagar, porque una, el usuario acaba de pagar y dos, está usando un adverbio que significa solamente lo que acaba de suceder. O sea, ese modificador tiene un peso, no es una palabra vacía. Y a lo mejor alguien sin entrenamiento lingüístico podría ver solo como una palabra vacía. No sé si me expliqué o te dije algo que te Sí, hiciera sí. No, claro, sí, sí me hace sentido, gracias. nada. Yo quisiera hacer una pregunta. Ahorita que estabas como justo comentando esta pregunta, esta respuesta, me surge como, ¿cómo crees que se podría lograr como este equilibrio entre la eficiencia y la personalización del diseño de los bots, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, pensando en entornos donde pues la interacción humana puede ser como muy crucial, pero, o sea, ¿crees que puede lograrse como este equilibrio? A ver, déjame ver si te entendí, porque como un... No, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón, a lo mejor le di muchas vueltas. O Bueno, sea, justo, o sea, lo que yo pensaba es, creo que hay como creo que hay un tema, ¿no? Cuando tú desarrollas, por ejemplo, un bot, ¿no? Lo veo como o funciona muy bien o es muy buena la conversación, ¿no? Entonces, a veces es muy complicado lograr este equilibrio entre la eficiencia de la funcionalidad que tú quieres lograr y que la personalización del diseño, o sea, es decir, de la conversación realmente sea tan buena que puedes, pues, imitar esta interacción humana, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio sin irnos ni tan a que sea súper funcional, o más bien tiene que ser súper funcional, pero también lograr esta interacción, pues como muy humana? O sea, ¿cómo logramos ese equilibrio? Esa es como sí, sí, la ya te pregunta. entendí. Sí. Tiene que ver mucho con los recursos de los que puedas echar mano en tu producto. Porque, por ejemplo, si trabajas con cualquiera de los proveedores de servicios de nube, ¿no? Google, Amazon, Microsoft, te van a cobrar por la cantidad de bots que utilices. Entonces, si tu empresa no te tiene un presupuesto abierto para que tú uses a destajo todo lo que quieras, lo más probable es que vayas a optar por hacer estos bots aglutinantes llenos de intenciones. En mi experiencia, la forma en que trabaja más rápidamente o más conversacionalmente una interacción humano-máquina es integrar varios bots en un flujo, en vez de hacer bots aglutinantes, porque le das mucha tarea a la máquina de estar valorando candidatos y definir cuál es el ganador, y tienes, además de más posibilidades de fallar, pues estás consumiendo Sí. tiempo y va a sonar lento, etcétera. Eh, Sin embargo, cuando tienes la chance de hacer bots, digamos, personalizados para la necesidad exacta de ese punto del flujo, tus posibilidades de tener mistriggering, overtriggering, undertriggering, lo que sea, van a aminorarse porque tu contexto es bien chiquito. Sin embargo, pues estarás consumiendo más recursos y te van a estar cobrando a lo mejor más y a lo mejor en tu empresa no está como prioridad que tengas tanta naturalidad en la conversación como sí lo está cuidar los costos. Entonces, ahí creo que va a tener que ver mucho
de cómo puedas tú defender tu diseño ante una audiencia de, digamos, de líderes que suelen tomar las decisiones muchas veces sin entender bien cómo funciona el producto. Entonces, si tú puedes argumentar muy bien por qué estás decidiendo tomar un diseño que cuesta más y puedes ponerlo a contrastar con datos existentes, pues sería una tremenda joya. Pero, ¿qué pasa si no tienes datos existentes porque es un producto que todavía no sale al mercado, ¿no? Es decir, es diferente que tú te des cuenta que tu producto tiene una área de oportunidad a que tú desde el principio pienses si la va a tener. En mi experiencia, o sea, tratando de contestar tu pregunta, y mira que es una pregunta difícil, yo creo que tiene que ver con la cantidad de recursos que tengas y cómo puedes implementar a lo mejor no solo el bot, sino una capa de postprocesamiento también. Por ejemplo, esto es útil para manejar los sinónimos, porque a lo mejor los proveedores de nube te dicen que su pipeline ya tiene habilitado todo eso y tiene una serie de sinónimos y una serie de palabras opcionales y que tú ya no necesitas meter eso, pero tú te das cuenta de que no la tiene y de que no te están funcionando las U-turns como tú quisieras. Entonces, a lo mejor puedes meter una capa segunda de postprocesamiento con otro tipo de diseño que no sea únicamente en el bot, pero pues va a depender justo creo que aquí la cuestión es esa, qué cantidad de recursos tienes. De acuerdo. Muchas gracias. Tampoco sé si te dije algo con sentido, pero espero que sí, pero igual es delicado porque, por ejemplo, lo veo con ChatGPT, es muy bueno para contestar y es una forma Eso. conversacional súper armónica y me encanta cómo funciona, pero a veces me pregunto si es la solución que yo necesito para el tipo de producto que tengo, porque también quiero a los usuarios platicando, o sea, quiero de verdad a los usuarios ahí echando chisme, hasta qué punto quieres que sea tan conversacional o hasta qué punto más bien lo que quieres es que sea súper eficiente en entenderle a tus usuarios y los despache pronto con lo que quieren, ¿no? O sea, creo que hay que preguntarnos, ¿de verdad queremos que nuestro asistente cuente chistes o queremos que procese pagos impecablemente? No sé, bueno. Sí, perfecto. Justo. Muy bien. Pues con esto yo creo que ya cerramos la sesión del día de hoy. Te queremos dar las muchísimas gracias, Paulina, por compartirnos todo tu conocimiento, bueno, un cachito del muchísimo conocimiento que sabemos que tienes y de tu experiencia. Y pues muchas gracias a todos por asistir y por hacer preguntas y hacer de esto un ratito más padre. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Espero que les haya dado algunas palabras que les hayan hecho sentido y provecho y también verlos pronto. Claro, muchísimas Muchas gracias. gracias. Y les dejamos un link en el chat si nos quisieran dar retroalimentación. Nos toma un minutito y a nosotros nos sirve mucho. ¿Vale? Bueno, pues ya próximamente anunciaremos el siguiente evento de Women in Voice y pues un gusto tenerlos por acá todos.